varias personas, varios juristas que incluso trataron de participar como veedores de este proceso, denunciaron casi desde el inicio una serie de irregularidades en este tema, y finalmente, pues, al parecer, han tenido razón. Yo escuchaba su exposición, hizo una exposición bastante profesional del caso, pero sin embargo no pudo ingresarle descalificado. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, yo creo que habría en primer lugar que mencionar cuáles son las múltiples irregularidades que se han dado, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿quiénes formaron parte de esta comisión calificadora? Entonces está el señor Yabar, quien desde mi opinión, desde mi perspectiva, no podía ser parte de esta comisión porque tiene intereses directos. De hecho, es abogado de la ministra la ministra Palencia. Entonces, un conflicto de intereses. Había un conflicto de intereses, porque tiene que ser una comisión que pueda actuar al margen de los intereses del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la función de transparencia. Entonces, allí, ¿qué llegaron a decir? Llegaron a decir que ellos no son funcionarios públicos y que por tanto no tienen esta restricción que habría para los funcionarios públicos, pero están cumpliendo una función pública. Si bien es cierto, no tienen nombramiento, su función es la de elegir una parte de la Corte Constitucional. Luego, en el tema de los veedores, ¿qué pasó? Calificaron a uno solo de los veedores, o sea, no hicieron correctamente el llamado, no permitieron que la gente vaya, no sé cuál fue el problema, pero hubo un solo veedor que se inscribió. Y luego hubo otra veeduría que correspondió al Consejo de Participación Ciudadana que no la reconocieron. Y después, cuando el veedor hace una acción de protección en contra de la comisión porque no le daban unos documentos, le dicen que no es veedor, que es solo postulante a veedor. O sea, esa comisión no tiene veeduría. Eso es lo que están diciendo, y eso lo dijeron en la audiencia y lo dijeron incluso por escrito. Entonces, tanto la Constitución como la ley dicen que debe haber una veeduría. Si ellos mismos están diciendo que no hay, porque son solo un postulante, porque no está calificado según ellos están desconociendo la veeduría. Luego resulta que la señora Flores no puede estar allí, porque la señora Flores es funcionaria de la Asamblea y la ley dice que tiene que ser de fuera de su seno. O sea, quienes conforman la comisión tienen que ser del poder, designados por el Poder Ejecutivo, de fuera de su seno, del Poder Legislativo, de fuera de su seno, y ella es funcionaria. Y luego, bueno, el tema de las impugnaciones, ¿no? Entonces, resulta que a mí me descalifican diciendo que soy inmoral, porque además con esa palabra, y esa palabra es lo que utilizan. ¿Y qué le hace a usted y inmoral dice, según estos señores morales? moralísimos, este conjunto de señores, no sé, beatos serán, dice que... Arcángeles. Arcángeles seguramente, que me hace inmoral, en primer lugar, que soy emocional, que soy temperamental, que eso me hace inmoral. Que me hace inmoral, siendo mujer, haber defendido a Freddy Carrión. Que me hace inmoral haber dado mi opinión. Dicen que he cometido exceso de libertad de expresión. Dice que, o sea, literalmente están diciendo, las mujeres calladitas se ven más bonitas. Entonces está lleno de sesgos de género. Porque dicen que hay un modelo de ser abogada litigante y que yo no cumplo con ese modelo de ser abogada. ¿Y existe ese modelo? No, pues no existe, porque eso es como el modelo es no incumplir la ley. O sea, el límite es, usted ciñase a la ley, cumpla la ley, ese es el modelo. Pero ellos dicen que mi estilo es lo que me hace inmoral. Entonces, imagínese usted, y eso está lleno de sesgos de género, pero yo le pregunto, si a un hombre le dicen, vea usted, es temperamental, porque no me han dicho, usted ha insultado, usted ha mentido, no, es temperamental, es emocional. A las mujeres nos dicen que somos emocionales. Parten del prejuicio. Claro, parten del prejuicio. Entonces, esa es la construcción que han hecho para sacarme. ¿Por qué? Porque no encontraron nada más. Ahora, el problema es que, digamos, tratándose de... Yo justo hace unos días hablaba de cómo debería conformarse la Corte Constitucional, ¿no? Es el máximo organismo... Tribunal de Justicia Constitucional del país, y es donde deberían estar los mejores y las mejores abogadas y abogados del Ecuador, ¿no? Uno voltea a ver lo que pasa con la Corte Constitucional en Colombia, por ejemplo, y uno se da cuenta de que están los mejores juristas de ese país, ¿no? Pero termina siendo una elección que
debería pasar por las cuestiones vinculadas con su capacidad, con su preparación, con su experiencia, con su conocimiento. Pasa nuevamente por el tema político. Y, por ejemplo, quienes le impugnan a usted son actuales candidatos del movimiento Construye, por ejemplo. Así Entonces, es. ¿qué nos dice eso? ¿Qué le dice eso a los ecuatorianos? Bueno, en primer lugar, el interés que hay sobre el control de la Corte Constitucional por parte de quién. Ese es el tema principal. Porque quién es o quiénes son las personas que me impugnan. Me impugna personas del movimiento Construye, un partido político, quien además me acusa de que soy correísta, ¿no? O sea, esa es la acusación Como central. que si eso fuera un delito, además. Primero, definan lo que es correísmo. O sea, ayer discutía con él y decía, pero alguien, por favor, digan qué es ser correísta, ¿no? Entonces, ¿y por qué además? Dicen que yo tenía tres comentarios del expresidente Rafael Correa, que la gente decía, porque hay un comentario en Twitter que dice una cuestión así como, los correístas quieren tomarse la Corte Constitucional, ¿no? Que eso indica que yo soy correísta y que me haya propuesto la señora Pierina Correa. Entonces, no dicen lo que es el correísmo, pero sí sirve para descalificar. Entonces, ahí de entrada hay no solo un prejuicio, sino una intención de discriminación sin dar argumentos. Porque el momento que yo digo, usted es correísta y no es adecuada para tal o cual cosa, sin dar un argumento, lo que yo estoy haciendo es discriminando. Pero se olvidan de un pasaje muy importante de su vida, doctora. Sí. Usted fue, pero porque yo podría decirle a la doctora Porras, usted es trujillista. Claro. Usted fue integrante del Consejo de la Judicatura elegido por el Trujillato. Y no solo eso. Usted fue trujillista. Mire, yo durante el gobierno de Rafael Correa, del economista Correa, yo fui opositora en muchas cuestiones. Fue bastante crítica. Entonces yo siempre he sido crítica. Y no lo he sido solamente con determinadas personas, pero también debo decir, siempre he sido de izquierda. Entonces, para mí, no me pueden cuestionar que ahora he dicho en tweet tal o cual cosa y no tomar en cuenta que fui del Consejo de la Judicatura, que era cercana al doctor Trujillo, y que además inició una serie de investigaciones sobre posibles abusos del Poder Judicial en el correísmo, o sea, es decir, en la etapa en que gobernó Rafael Correa. Pero eso se olvidan. ¿Por qué? Porque ahora yo no les digo, ustedes tienen la razón, sino que digo, ustedes no están actuando bien, no están haciendo bien. Entonces pero ahí usted vive una transición. Y usted se da cuenta de que esa transición justamente de la transitocracia no le estaba generando cambios positivos al país. No solo eso, fíjese que yo durante el tiempo que cuando empezó la transición, yo siempre fui cercana al doctor Trujillo, ¿no? Yo era cercana a él desde hace muchísimo tiempo. Entonces, una de las cosas que se discutían, porque yo le decía, esta es una transición, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Porque lo importante no es la transición, porque yo le decía, discutíamos inclusive, decía, si la transición es hacia un gobierno de derecha, si la transición es hacia el neoliberalismo, no es una transición buena. Es una transición que va a empeorar las condiciones de vida. Esa era una discusión constante con el doctor Julio César. Entonces, pero claro, cuando se construye todo este aparataje con el Consejo de Transición, y se ve la deriva que va tomando la transición, la salida, entre comillas, del correísmo, y esa deriva es autoritaria. Y esa deriva es eliminación de derechos, eliminación de servicios públicos, y persecución. O sea, no puede ser que yo le critique a alguien que haga tal cosa y cuando esté en la situación haga lo mismo. O cosas peores. Y peores, y peores. Y además todo la entrada, las puertas abiertas al narcotráfico, al crimen organizado, que se produce en estos últimos 7 años. Entonces, obviamente yo no puedo mantenerme, sigo teniendo críticas, las he tenido y les he dicho para el periodo que correspondía al señor Correa, pero eso no quiere decir que cierre los ojos ante la realidad. Estamos en una situación terrible, quizá una de las peores desde el regreso a la democracia. Esa deriva autoritaria se ha incrementado, doctora. Por supuesto, se incrementó. Y muchas evidencias están a la vista, ¿no? Y están a la vista, o sea, no hay mucho que decir al respecto. Y yo no me puedo quedar callada solamente para caerles bien. O sea, eso sería no estar actuando conforme a mis principios. Pero eso es lo que quieren, ¿no? Que no se les diga nada, que uno se quede callada, que no
que no hable. Entonces, pero a ver, más allá del tema jurídico, y me voy a salir un segundo ahí para hablar sí de los temas políticos, porque yo sí insisto que la impugnación a Angélica Porras pasa más por cuestiones de carácter político que por asuntos más técnicos o profesionales. Claro. Exactamente. El país, ese país en el que usted era crítica con Correa, ¿era un país mejor que este o este en el que supuestamente, según algunos colegas suyos, hay uno que dijo que qué bestia, cómo hemos avanzado, ahora hay tanta democracia, que el país es una maravilla, ¿no? O sea, tenemos tanta democracia que hay una presidenta encargada que no ha sido elegida constitucionalmente. El Ecuador es Dubái, ¿no? Entonces, ese Ecuador en el que usted era crítica con Correa y que Correa no la persiguió, ¿era mejor que este Ecuador o este Ecuador, el nuevo Ecuador del señor Noboa, que nos dejó Lasso, que nos dejó Moreno, es mejor que antes? Verá, tomando en cuenta la Constitución que fue aprobada por el pueblo, esta situación en la que vivimos es no solo peor respecto del tiempo llamado correísmo, es peor desde que volvimos a la democracia. Tenemos un retroceso en todos los indicadores de bienestar de la ciudadanía, en todos. No solo en la violencia, que es el más evidente, no solamente en el acceso a servicios, no solamente en la justicia, no solamente en persecución política, sino también en instituciones democráticas. O sea, no tenemos democracia, no tenemos Estado de Derecho, porque no me digan que lo que hace el señor presidente de la República en decir, yo voy a decidir quién es la vicepresidenta, y me tomo la molestia de hacer 1, 2, 3, 4 decretos ejecutivos para nombrarle por horas, no a quien le corresponde, quien además ganó una acción de protección, es decir, está incumpliendo incluso una sentencia constitucional, sino a quien a mí me parece como vicepresidenta, es desconocer la Constitución. Entonces, en términos de democracia, también estamos hemos retrocedido muchísimo. No es posible que no se pueda comparar, y no es posible que nos obliguen a cerrar la boca respecto de eso. Entonces yo en ese sentido creo que comparando, este es un momento de los más terribles que hemos pasado tanto institucionalmente como materialmente, las condiciones materiales de la vida. Todo el mundo quiere irse, pero eso es obvio, porque no hay trabajo, hay mucha violencia, y además no puede decir nada, porque el rato que dice algo, inmediatamente empieza la persecución, los trolls, etcétera, etcétera. Entonces, o los falsos positivos también ahora, ¿no? Que además los falsos positivos son el mecanismo en este momento para asustar a la gente, ¿no? Y mire, sin contar lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas, la desaparición de los 4 niños, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de los 4 niños de las Malvinas y otras cosas semejantes. Y que haya una respuesta que no solo se contradiga, porque primero salieron a decir que las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver, después salieron a decir que son errores, después salieron a decir que no, que seguramente estaban robando. Todo eso configura un Estado que realmente no es de derecho, pero que además tiene serios tintes fascistas, porque el fascismo lo que hace es eliminar al contrario y echarle la culpa de todo, y encima buscar que la sociedad comparte esa opinión. Y eso es lo que tenemos en este momento. Doctora, usted hablaba del retroceso que hemos vivido, y lamentablemente, digamos, creo que todos los ecuatorianos somos testigos por un lado, pero por otro también terminamos siendo víctimas de las circunstancias, ¿no? El caso de los 4 niños de las Malvinas. Adicionalmente a eso, el secuestro y asesinato de un empresario en Manta, porque uno podría pensar, es que a estos niños sí los cogieron porque eran negritos, o sea, es de locos además esos testimonios, ¿no? De los otros niños que sobrevivieron a ese secuestro, les agarran por ser negros. Así es. Y por ser pobres, y por ser de un barrio popular. Ya, pero fíjate, no pasa solo eso en manos de la fuerza pública. Días después de eso, un empresario mantense, secuestrado y asesinado. Después asesinan un alcalde más del fin de semana. Así es. Y es el 4.º alcalde en 10 meses. Pero pasa que este desgobierno que vivimos, que es la continuidad del desgobierno de Lasso, que era un gobierno absolutamente improvisado, que no tenía equipo, que tenía que buscar de dónde sacar ministros porque ya no tenía a quién nombrar, porque la gente preparada no le aceptaba, porque sabía lo que se iba a meter. Hoy pasa exactamente lo mismo, pero la diferencia es que Lasso se fue con menos con un dígito de aceptación y de credibilidad. Claro. Hoy tenemos un presidente que goza todavía de credibilidad. Pueden decirme todo lo que ustedes quieran, yo me refiero y me remito a los números.
no solo que goza de credibilidad, sino que es uno de los que junto a Luisa González está liderando la intención de voto. Y por último, yo no les voy a decir voten por Luisa González, nunca les diría eso, ¿no? O sea, voten por X candidato, ¿no? Pero hay 16 opciones, entre esas Noboa, pero hay 16 opciones. Pero es que la peor opción en este momento es la de la continuidad. Entonces, ¿cómo entiende usted, que es académica, que conversa con sus estudiantes, con la gente en las calles, con las mujeres que también van a su consultorio jurídico, lo que está pasando en este país? Bueno, ahí hay muchísimos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Efectivamente, hay un problema que yo diría tiene una raíz material, que es esta cuestión de qué pasó con la clase media. Y yo diría que las políticas públicas de los 10 años del gobierno de Correa sí beneficiaron y construyeron una incipiente clase media en el Ecuador, porque prácticamente esa clase media no existía. Y esta clase media suele tener un problema siempre, que es el aspiracionismo, ¿no? O sea, el creer que no es el Estado el que permite ese empuje hacia la clase media, sino que son méritos propios. Entonces, cuando cambia de gobierno, hay la idea de que no importa quién es el gobierno que venga o cuál es la línea ideológica del gobierno que venga, sino que el crecimiento o ese estatus en la clase media va a seguir creciendo por sus méritos propios, cuando es el Estado y sus políticas las que permiten la ampliación de la clase media. Entonces la clase media entiende que no es, que está más cerca de la clase alta y que son las políticas públicas no importan. Y cuando es al contrario, la clase media llega a ser clase media por las políticas públicas del Estado. Entonces, esta es una cuestión que, explotada con los medios de comunicación, termina derechizando a la clase media. Esa es una primera cuestión. Entonces, hasta que la clase media vuelva a comprender que fue clase media en un momento, porque en este momento ya no es, por las políticas públicas, y que esa política pública no está en los gobiernos neoliberales, va a pasar un tiempo. Pero a eso súmele la construcción de los medios de comunicación, de una narrativa en el que se toma como ideal, como modelo, este éxito individual, ¿no? O sea, esta idea de persona exitosa, que es equivalente a tener dinero, y más dinero que el otro. Y eso lo ha sabido explotar muy bien el señor presidente y su familia, porque lo hace junto con su esposa, o sea, vendiendo una ilusión, porque eso es una ilusión, y en eso se ayuda muchísimo de los medios de comunicación, y por eso se comprende cómo hay tantos medios de comunicación preocupados de la vida de la señora esposa del señor presidente. Entonces, y a eso súmele en realidad una reestructuración cultural en el mundo que tiene que ver con el neofascismo. O sea, en todas partes del mundo hay una reestructuración en torno a revivir las ideas fascistas. Entonces, eso, en ese contexto estamos. Y ese contexto tiene que ver con cuestiones económicas, con cuestiones culturales, con cuestiones de comunicación. Y es difícil para quien está en la oposición atender a todos esos elementos, entonces, porque hay que responder en varios niveles o dimensiones de... Ese es el problema, o sea, sí hay una derechización de la clase media principalmente, que más fue la clase beneficiaria de las políticas públicas del correísmo, resulta terriblemente contradictorio y terriblemente falta de conciencia de qué me pasó. Conciencia de clase. Conciencia de clase y de historia. O sea, es solo cuestión volver a ver atrás para ver si es que tenían o no los hijos de las clases populares derecho a la educación, si tenían uniformes, si tenían desayunos escolares. Simplecito, pero no se hace, y ahí tienen un gran peso los medios de comunicación. Absolutamente. Doctora, aprovechando su conocimiento en la materia jurídica, ¿qué puede pasar? Bueno, yo ya en este punto no tengo mayor esperanza, porque hemos visto una cosa sistemática, violaciones de la norma, y no ha pasado absolutamente nada. Esta vez es una mancha más al tigre, este nuevo decreto con el que se encarga la presidencia. La vicepresidenta, entiendo yo, que emprenderá algún otro tipo de acción para reclamar el derecho a ejercer sus funciones. En la Corte Constitucional se está analizando este decreto 500 en la parte sobre la designación de esta vicepresidenta encargada. ¿Qué puede pasar?
Bueno, bien, o sea, puede pasar nada, que sería una posibilidad, porque hay yo diría, una complicidad de muchos espacios, ¿no? O sea, y yo sí digo la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional debió apurar la decisión sobre el 500, sobre el decreto 500, porque se está instaurando una violación absoluta del Estado de Derecho con lo que está haciendo el presidente al no reconocer a la señora Abad. Entonces, yo sí veo ahí una complicidad. Una complicidad que deriva de una mala comprensión de lo que es una Corte Constitucional. Una Corte Constitucional resuelve conflictos políticos y tiene que mojarse el poncho. No puede pretender no tener ninguna relación con la realidad política, porque supuestamente eso le va a traer compromiso con una de las partes. No, el compromiso es con la Constitución, y la Exacto. Constitución es clarísima. Entonces, en primer lugar, yo pienso que la Corte se va a atrasar una vez más en dar su opinión o en dar su decisión sobre el decreto 500. Ya estamos a puertas del A 2 debate semanas, y a o 2 sea, ya semanas se 2 acaba días, la campaña. 2 días del debate. O sea, ¿de qué me sirve ya que lo haga tan tarde? Qué locura. De nada. Doctora, vuelvo otra vez al tema de su postulación y de quienes intervinieron en las impugnaciones y demás. Uno de ellos es Santiago Bekdash. Él fue secretario de la Comisión de Fiscalización cuando Fernando Villavicencio era el presidente de esta comisión parlamentaria. Entonces entendemos, digamos, la cercanía de este personaje con Villavicencio y con todo lo que significa Villavicencio para su círculo y para el país, ojo, ¿no? Para él también. Y él impugna, una de las motivaciones de la impugnación es que usted reveló junto a Priscila Schettini los chats de Villavicencio. Entonces, con eso, a mí lo que me están diciendo y me están confirmando el hecho de la veracidad de esos chats. Sí. El hecho está en que los chats de Villavicencio son ciertos, son reales, son certeros, todas esas conversaciones existen, y el problema es que no ha traído ninguna consecuencia, doctora, a pesar de la gravedad del contenido de esos chats. Lo único que se está procesando en un tribunal de justicia electoral es el caso de Najas con Viviana Veloz. Así es. Y no solo que la veracidad, la existencia de esos chats está verificado, porque ellos mismos lo dijeron, y llegaron a decir que esos chats estaban manipulados, porque justamente se les respondió eso. O sea, ustedes están reconociendo que existen esos chats, que esos chats son verdaderos. Y a continuación el señor Bekdash dijo que lo que pasa es que esos chats eran manipulados. Y la pregunta que yo le hacía es, ¿y dónde está pues la pericia que dice que esos chats están manipulados? O sea, ¿quién dice que han sido manipulados? Entonces dijo, no, lo que pasa es que han sido utilizados sin contexto. Ya, entonces, utilicemos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Nosotras trabajamos, por ejemplo, el caso de Freddy Carrión. Esto se dijo en el caso de Freddy Carrión en los chats. ¿Dónde está la falta de contexto? La Posta sacó una serie de conversaciones contextualizadas. Aquí también se hicieron varias publicaciones de conversaciones contextualizadas. Había un contexto. Por supuesto que había un contexto. Claro. Y además, fíjese usted lo más grave. Esa documentación, lo que se me critica es que haya hecho conocer una parte de esas conversaciones. O sea, ¿qué me están diciendo? Vea, eso no se debe tocar, debió quedarse en silencio. O sea, la gente no debía conocer eso. No se critica el contenido, en cierto sitio hasta delictivo que incluye esas conversaciones, sino el hecho de que se hayan difundido. Claro, lo que se critica es el hecho de que se haya difundido esas conversaciones. O sea, lo que me están diciendo es, eso tenía que quedarse en silencio, tapado con tierra. Nunca nadie debió saber eso. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nadie debió saber eso? Si ahí hay si hay delitos. Cristian Zurita lo dijo, estaba en juego la reputación de Villavicencio y ahora creo que todo el país ya conoce de qué iba la famosa lucha contra la corrupción de Villavicencio. La famosa lucha y con quién se aliaba. ¿Y para qué se aliaba? Y cómo operaba y con quiénes operaban. Y cómo operaban y cuánto costaban esas operaciones. Claro, o sea, hay tantas cosas allí que me dicen, ¿sabe qué? Mejor usted, para que no le cuestionemos, era que se quede callada. No, pues, o sea, no hay punto de comparación. Y este proceso de selección parcial o de renovación parcial de la Corte Constitucional, ¿cómo cree usted, después de todo lo que ha tenido que presenciar y que vivir, va a terminar? Allí, ¿qué intereses se juegan? ¿Quiénes van a hacerse del control o van a tener a su gente dentro de la Corte Constitucional? Porque ahora dicen que también hay sectores políticos que tienen un representante, de cierta manera, en la Corte Constitucional. Vea, la Corte
siempre ha sido objeto de apetito de los principales poderes económicos y políticos, porque no podemos decir aquí que solo hay intereses políticos, hay intereses económicos. El hecho de lo que ha pasado con el CIADI es un gran ejemplo de esto, el volvernos a los arbitrajes internacionales. Eso significa clara y llanamente la posibilidad bastante cierta, no lejana, bastante cierta de que tengamos que desembolsar miles de millones de dólares en los arbitrajes internacionales, no con cualquier empresa, con las grandes transnacionales del mundo. Un ejemplo de ella, el caso Chevron. Entonces ahí se juegan muchos intereses económicos, pero también políticos, en el sentido de que la Corte Constitucional, en este ejercicio para mí incorrecto del control constitucional, se demora lo que le conviene al poder de turno en abrir la boca. Entonces, en decidir determinada cuestión. Entonces yo sí suscribo las palabras del señor David Chávez, que dijo: la Corte Constitucional es la notaría de la derecha. Yo estoy de acuerdo con eso, es la notaría de la derecha. Entonces, porque uno va a una notaría solo para que le pongan el sello de lo que yo hago. Entonces hay una incomprensión, porque además se dice que en la Corte Constitucional están los grandes académicos. Sí, académicos que consideran que no hay que meterse en las cuestiones políticas, que no hay que meterse en las cuestiones de la gente. Pero esa academia lo que está haciendo es encerrándose en cuatro paredes, dándole la espalda al mundo real y además autocomplaciéndose, porque dice: yo soy académico, no me meto, no me ensucio y todos me tienen que deber respeto porque soy yo, no por mis actos, no porque mejore la existencia de una sociedad. Y una institución pública que no ayuda a mejorar las condiciones de vida de un país es una institución inservible. No necesitamos ese tipo de instituciones. Entonces lo que va a pasar es que yo creo que la Corte Constitucional va a seguir siendo una notaría de la derecha. Así de claro. Para finalizar, doctora, la crisis en el sistema judicial, al parecer, no tiene salida, no tiene solución, no se levanta el sistema judicial. Y un nuevo episodio es el que se ha vivido ayer con este denominado caso Pantalla, en el que nada más y nada menos se han detenido, Fachada, en el que se ha detenido a jueces anticorrupción, los recientemente nombrados jueces anticorrupción, y resulta que no han sido precisamente anticorrupción. A ver, hay que mirar el tema de este caso desde muchas perspectivas. La una es esa que usted plantea, Liceña. O sea, se supone que eran los jueces que iban a evitar la corrupción y están en este momento algunos indicios que parece ser que son jueces corruptos. Parece ser. Habría que ver qué es lo que resulta. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, vea cuántos años estuvieron tras de esos nombramientos. Yo recuerdo que eso fue impulsado de manera tenaz por la fiscal general del Estado. Incluso cuando yo estuve en el Consejo de la Judicatura se llevó una propuesta de las judicaturas anticorrupción, una propuesta que lo que planteaba es que prácticamente todo era corrupción y todo debía llevarse por los jueces anticorrupción. ¿Por qué? Porque estos jueces básicamente tienen un estatuto especial en el sentido de la protección, en el sentido de la cercanía con la que operan con la fiscalía. Entonces, esa propuesta fue rechazada en el tiempo en el que yo estuve, pero obviamente era constante la intención de proponerla. ¿De dónde viene esa idea? Esa idea no es propia de los ecuatorianos, esa idea viene tanto del Fondo Monetario, del Banco Interamericano y del Banco Mundial, porque pretende crear una jurisdicción especial para los casos de corrupción. ¿Por qué? Porque los casos de corrupción se asocian principalmente al poder público y eso es un mecanismo para la persecución de funcionarios públicos. Eso es lo que nos hacen creer a los ciudadanos, que la corrupción solo es del sector público y que no hay corrupción de los privados. Es que esa es la intención de esa unidad, cuando sabemos que la corrupción está también en el sector privado y más todavía que en el sector público. Entonces, aquí tenemos que entender que esta es una política judicial de el Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano para América Latina, que lo que pretende es encapsular en un grupo muy especial donde hay influencias directas, por ejemplo, de la Fiscalía o de la Policía, para perseguir a determinadas personas. Ese es no niego que haya personas valiosísimas. Yo misma conozco dentro de este grupo de jueces personas valiosas que saben.
Ahora, siendo ese el objetivo, no de quienes les nombraron, el objetivo geopolítico de la justicia, entonces ahora resulta que hay corrupción ahí mismo, como hay en todo el sector judicial. La pregunta es ¿por qué? O sea, la pregunta que una tiene que hacerse es ¿por qué en este momento les interesa la corrupción en el Poder Judicial y por qué en este momento les interesa la corrupción en estos jueces anticorrupción? Claro que es un contrasentido, pero existe la corrupción y existe desde hace rato en el Poder Judicial y también en este sector. ¿Y por qué ahora justo se emocionan y dicen, ahora vamos contra ellos? ¿Acaso solo ahí está la corrupción? ¿Dónde está la corrupción del lavado de dinero, que es una forma principal de corrupción del narcotráfico? ¿Dónde está la corrupción de permitir flexibilidad en las fronteras para el tráfico de drogas? Pero adicionalmente, doctora, por ejemplo, cuando ocurren casos anteriores, ¿no? Los metástasis y todos esos, salen estos expertos jurídicos como Ramiro García, creo que es el más evidente de todos, y dice, es que estos jueces fueron elegidos en la época del correísmo. Estos jueces de anticorrupción, ¿cuándo y por quién fueron elegidos? Estos jueces de anticorrupción fueron elegidos hace poco. ¿2022? En el 2022, sí, puede ser en el 2022. Fueron elegidos, es decir, no tienen nada que ver con el correísmo, en primer lugar. Y además, se vendieron como los que iban a ser la solución para el tema de la corrupción. Además, ahí hubo una directa influencia de Ramiro García, que ha estado en todas las elecciones de los jueces de los últimos tiempos. Entonces, si hay a alguien a quien responsabilizarle de haber elegido mal esos jueces, es a él y a las personas que le ayudaron a elegir, porque se supone que ellos dijeron, nosotros somos los mejores para elegir, somos grandes académicos, los comités de somos expertos. los comités de expertos. Genial. O sea, ¿comité de expertos de qué? ¿Para elegir a quién? Si estamos hablando de la calidad de jueces, que es una calidad pésima. Entonces yo ahí diría de que hay que evaluar también quién y por qué eligieron a esos jueces. No fue una buena elección, eso queda clarísimo. Entonces, efectivamente tenemos un problema muy serio en el Poder Judicial, pero yo sí creo que efectivamente se llaman casos fachada, pantalla, etcétera, etcétera, porque están ocultando algo más, porque ellos no son el gran cártel del crimen organizado en el Ecuador, son operarios del crimen organizado. En otro lado está el crimen organizado, en otro lado está el narcotráfico. Entonces nos cuentan esto, caso Metástasis, caso Purga, caso Fachada, no sé qué. ¿Para qué? Para olvidar cuál es el verdadero cártel de justicia, cártel de la droga, del crimen organizado que está detrás de ellos, que son simples operadores del crimen organizado.